Hola, hola a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio que fue creado con la intención de inspirarte, motivarte a que encuentres tu mejor versión, que te puedas conectar con tu ser interior y así poder vivir una vida de paz, armonía y felicidad. Mi intención no es solamente transmitirte todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he crecido, tanto espiritualmente como personalmente, sino también invitar a personas que tienen muchísimo que compartir con el mundo, tanto sus experiencias personales, su sabiduría, como sus terapias y la manera que sirven a esta humanidad. En el día de hoy, otra vez, estamos juntos con Alex Carrasco hablando de un tema apasionante que es el curso de milagros. A ambos ha transformado la vida y lo va a seguir haciendo porque es un camino que hemos elegido caminar, andar, hasta que ya no estemos más en esta dimensión. Y hoy con Alex, quizás muchas personas lo conozcan, seguro que sí, porque lo he invitado muchas veces a mi podcast. Les quiero contar que él es un libre pensador, pero más que nada es un ser. Es un ser que se desprende de todos los títulos que ha conseguido en esta vida y su deseo es transmitir las enseñanzas del curso de milagro, que es su base, su conocimiento principal y con lo que él siente y resuena, y que lo ha aplicado a todas sus terapias conjuntas que ha estudiado en esta vida. Hace una pequeña compilación de todos los conocimientos, pero utilizando el curso de milagros como base principal. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Alex? Bueno, Hola, ya Rosa, muchas tuvimos. gracias por la presentación y qué bueno, porque fíjate que cada vez pido o solicito que ya no digan es que estudió esto, aprendió lo otro, aquello. Curso Milagros nos dice que el desaprendizaje es a lo que verdaderamente se le puede llamar verdadero aprendizaje. Entonces, desaprender las cosas como yo las aprendí y resignificarlas desde un curso de milagros no ha sido sencillo porque, ya sabes, el ego dice, me costó tanto, tanto en dinero como en tiempo, como en esfuerzo de aprender, etcétera, y tirarlo así nada más es poco complicado. Pero resignificándolo desde el curso de milagros ha tomado, yo digo que una dirección mucho más objetiva, mucho más efectiva en tanto en mi persona como en las personas que yo trato, y creo que también incluso son unos atajos muy poderosos a la hora de dar una conferencia, una explicación. Y pues bueno, hoy precisamente creo que estaríamos hablando del núcleo central del programa de estudios de un curso de milagros, que es el pecado y la culpa. Y Mm. cómo se manifiesta esto aquí en el mundo, ¿sí? Aquí en la Matrix, como le podemos llamar, o en este mundo ilusorio, o en el sueño, que también le llama el curso de milagros. Pero sabemos que el pecado y la culpa no empezaron aquí. Esto, de hecho, este mundo es la proyección de eso finalmente. Ese es el Exactamente. efecto. Ujú. Exactamente. Y es muy interesante como, no solamente interesante y profundo como lo presenta el curso de milagros, sino que también lo presenta de una manera simple. Yo creo que de la manera, yo como de base católica y religiosa durante los años, mis primeros años de vida, mientras me formé, eh, realmente lo hicieron muy complicado en entender lo que es el pecado, entender lo que es la culpa y realmente crearon un sentimiento muy pesado adentro de uno y una forma de pensar eh, tétrica a nivel de lo que es el pecado y lo que es la culpa. Y ahora poder entenderlo desde otra perspectiva hasta ya casi ni lo sentís, ya no te sentís ligada a esos dos términos. Te empezás a desprender de esas cargas que fueron impuestas en su debido momento. Sí, claro. Y fíjate, de hecho, me gustaría pedirte el favor que ahorita que desarrollemos el tema, me ayudes incluso también a compartir, porque precisamente gracias a que ya conoces el tema y gracias a que ya manejas
vamos a poder interactuar, ¿no? Entonces, si ves un punto ciego que a mí se me pase que creas que sea importante, aplícamelo, por Ok. favor. Que la voz de Dios hable a través de ti, hermanita. Pues Bueno, bueno, con ¿qué te mucho puedo gusto. decir? Gracias, gracias. ¿Qué te puedo decir sobre este tema? En efecto, lo dijiste muy, muy claro. Creo yo que las religiones o las institucionalizadas nos han hecho ver esto de una manera muy complicada, pero creo que nos han hecho ver de esto complicada porque les falta información. Me puedo atrever que les falta información. De hecho, el Antiguo Testamento que tenemos ahora no es nada comparado con el que, por ejemplo, Jesús tuvo acceso en su momento, que fue el primer Antiguo Testamento que era en hebreo. De hecho, la palabra Biblia significa libros y significa biblioteca. La Mm, mayoría de la gente piensa que fue solamente una persona la encargada del Antiguo Testamento, ¿no? Pero es que es una recopilación de muchos libros ancestrales donde precisamente hablan de lo que vamos a hablar ahorita. Pero ese acceso, pero muchas cosas lo cortaron. Y entonces, si tú lees la Biblia, ahí dice, ah, Dios creó el mundo en 3 días, creó los cielos, creó esto, creó el otro. Y el curso de milagros te dice, no, permíteme, eso es lo que creó el ego. mm, Ajá, entonces ya desde ahí hay una confusión bíblica en que quién es Dios. ¿Sí? Y nosotros hemos creído que el que creó este mundo es Dios. Y esto es algo complicado, incluso para mí fue muy complicado, porque en su momento cuando yo me enteré, yo estaba muy emocionado o adentrado en el tema de la ritualística. Ya sabes que luego todo esto se vuelve a retomar, el temazcal, el hacer la ceremonia, que si del cacao, que si del fuego, que si de las piedritas, y bueno, de todo. Entonces, saber que todo lo que que veo a mi alrededor, incluyendo mi cuerpo, no es creado por Dios, me complicó mucho. Y para las personas que nos están escuchando, quiero dejarlo claro, porque si no esto va a generar mucha controversia. sí, En Curso claro, Milagros dice, yo digo lo que dice Curso Milagros y que obviamente en el momento que lo expreso es porque yo lo acepto. Ya y las lo creo. personas que quieran tener una extensión más amplia de lo que estamos platicando, sí se les invita a que lean el curso para que haya una comprensión completa, ¿no? Pero el Mm, curso nos dice que prácticamente utilicemos la razón. Si Dios es eterno, infinito e inmutable, o sea, que significa que nunca cambia, es inmutable, es la unidad, es el amor total. Entonces, todas las cosas creadas por Dios tienen que ser tal como Dios las creó. mm, Tienen que ser eternas, tienen que ser infinitas y tienen que ser inmutables. Entonces, ya desde ahí, todo nuestro universo, ¿sí? No es eterno, no es infinito y no es inmutable. O sea, y eso estamos hablando desde el macrocosmos como desde el microcosmos. Entonces, microcosmos. todo esto no es creado por Dios, esto es creado por el llamado, o esto más bien es el resultado del llamado pecado original. Entonces, a lo que voy es que todo esto que nosotros estamos viviendo, a mí me conflictó mucho saber que había muchas cosas que yo les daba devoción y les daba, no sé, hasta, ya lo puedo decir, ¿no? Verlos como una idolatría, cosas así. Yo dije, no, yo no voy a adorar, o sea, pasé de dejar de adorar santitos en la iglesia para empezar a adorar entonces ahora cosas ritualísticas, ¿no? De la naturaleza. Y era lo mismo, porque todo lo que nosotros veamos en este vasto universo, por decirlo, no es de Dios, porque todo lo que vamos a ver va a perecer alguna ocasión. Todo está destinado al polvo. Entonces, más bien aquí yo creo que esta es la base fundamental de cómo vamos a poder desarrollar el tema. ¿Cómo ves, hermanita? Sí, espectacular. Y tenés razón, porque yo también, yo entré en conflicto cuando decía cómo este cuerpo tan perfecto, porque es una máquina perfecta que tenemos que nos ayuda a tener esta experiencia. ¿Cómo no pudo haber sido creado por Dios? Pero es cierto lo que vos decías recién. Todo lo que perece, todo lo que cambia, todo lo que termina en algún momento, no puede venir de Dios. Y ahí estaba el conflicto mental, ¿no? Entonces, que todo esto lo creé yo realmente con mis propios pensamientos. Y sí, y ahí lo bello que trae todo esto es decir, si yo fui capaz de crear todo esto con mis propios pensamientos,
¿Cómo puedo sentirme poca cosa de no poder creer que puedo lograr algo en la vida? Así es. Y eso es precisamente por el olvido, porque hemos caído en un olvido. Y pues bueno, el origen, o sea, bueno, que me gustaría a mí un poquito explicar, porque este es prácticamente el núcleo central del curso de Milagros y la razón de que estemos en este mundo, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha dicho, bueno, si todo estaba bien, ¿por qué entonces tuvimos que crear todo esto, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos originalmente con Dios? Y bueno, lo que pasa es que estamos en Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos que no, pero ya estamos. Y ahorita me gustaría ver si lo puedo yo llegar a explicar. Eh, Voy a hacer un compendio pues a lo mejor metáforas de muchos libros, ¿no? De cómo se generó Como, el origen, para hacer algo como te muy más nazca, concreto. como te nazca, como te Ok, nazca. bueno, O sea, como sientas que tenés que transmitir el mensaje. bueno, y bueno, al final de cuentas, a todos los que nos escuchan, nos ven, pues dejarles una tarea, ¿no? Todo lo que es la metáfora de el hijo pródigo, que Adán cayó en un sueño, pero nunca despertó, o Mm, incluso Lucifer, ¿sí? Son mm, las mismas metáforas que nos intentan explicar la separación, ¿sí? Con Dios, supuestamente, ¿no? O sea, de que hicimos nosotros crear nuestro propio reino. De hecho, hay una parte en la que Jesús se hace llamar Lucifer, postcruz. Esto es en postcruz. Y creo que incluso hay un libro que se llama Jesús, el Lucifer. Y entonces ah, esto lo han interpretado al Lucifer como algo malo, como algo demoníaco, como algo, pero no. Voy a mencionarlo, digo, este mismo ejemplo lo podría dar con el de Adán o el hijo pródigo, pero me gusta ahora ofrecerlo con Lucifer. En el curso de milagros nos explica que la ley de la mente es que todos sus pensamientos nunca van a poder estar separados de la mente. O sea, yo emito un pensamiento ahorita, en este instante, y el pensamiento va a impactar en todos los confines del universo y mm, nunca va a estar separado de mi mente. Eso es eterno. Entonces, esa es la ley de la mente. Por tanto, a estos pensamientos, Curso de Milagros también les hace llamar mensajeros. O sea, que incluso te dice, tú puedes enviar mensajes de amor o puedes enviar mensajes de miedo. Y según los mensajes que tú mandes, así mismo serás correspondido, ¿no? Entonces, hay que recordar que en tiempos bíblicos o en esas épocas, a la palabra mensajero se le decía ángel y arcángeles a pensamientos originales que estaban por encima, o que no eran un subproducto de otro pensamiento, sino un pensamiento original. Entonces, eso no sabía. ¿quién? Ajá, sí, entonces, por ejemplo, Lucifer, ¿qué es? Es un pensamiento de Dios. Entonces, aquí viene la clave de todo esto. Si nosotros logramos observar el origen, dicen que, o sea, el todo, o sea, que es el eterno, Dios, el amor, el infinito, el todo simplemente lo es todo, se expande. O sea, él es todo. Entonces, al ser eterno, simplemente es una reafirmación de soy, soy. Y vamos a imaginar, es como si tú entraras, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Imagínate como si tú entraras a una cueva y tú tienes una total certeza de que tú eres Marina. Entonces tú entras a una cueva y dices, soy, soy. O sea, en esa palabra, en esa pequeñita palabra, estás reafirmándote, ¿no? Todo lo que tú eres, ¿no? Soy Marina, soy mujer, soy esto, o sea, todo lo que tú eres. Entonces, pero en la cueva se escuchan ecos. Mm, Entonces, te cuenta que esos son como imágenes residuales tuyas. sí, Entonces tú dices soy, entonces tú dices soy, 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 soy. soy, y así. En el 11.º eco, un eco, por así decirlo, vamos a imaginarlo así, un eco se quedó dormido. Y entonces en este momento como que se quedó dormido cuando llega su turno de decir soy, en lugar de hacer una afirmación expansiva de lo que es, ¿sí? Lo que hizo fue hacer una pregunta, ¿qué soy? Soy, ya. Y entonces dice Curso de Milagros que esa es la palabra más demente que pueda existir porque es como una autonegación. Me estoy negando a mí mismo. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo digo ¿qué soy? Es una pregunta que se dice de mente, incluso porque dice de guión mente. Es una pregunta que se salió que Te cree que paró. se separó de Mm, la mente de Dios. Entonces, ese mensajero o ese ángel o ese pensamiento, cuando dijo, en lugar de decir soy, dijo ¿qué soy? En ese momento
le entró una idea alocada, muy profunda, en la que dijo, ¿qué soy? Ah, pues de dónde vengo, a dónde voy, y creó el espacio-tiempo. De dónde vengo, pasado, a dónde voy, futuro. Duro. Entonces, ese pensamiento solamente vive en esos dos tiempos, pasado y futuro. Ahí ¿Eh? se olvidó del presente. Se olvidó totalmente del presente, que sería la pregunta afirmativa de Yo ¿sí? soy. Soy, ajá. Que después vendría la respuesta de Dios de nuevo, otra vez diciendo, yo soy el que soy, porque era la primera afirmación, soy, ¿sí? Entonces, y la palabra yo soy es el palíndromo que representa la eternidad, el principio y el fin, que se lee tanto de derecha y de izquierda a derecha como de Sí, derecha a sí. izquierda, el yo soy, el eterno. Y entonces, ¿qué sucede cuando se crea esta separación? Bueno, se crea todo un universo. Es ahí donde se crea el llamado Big Bang, que incluso la ciencia, George Gamow tiene como dice su frase de la creación del universo, dice, el universo se originó de una singularidad de espacio temporal de densidad infinita, matemáticamente paradójica. Todo este trabalenguas, podemos encontrar lo siguiente. El universo se originó, o sea, todo el mundo que conocemos, de una unidad, de una singularidad, ¿sí? Infinita, eterna y infinita. O sea, todo se originó de una unidad que es eterna, infinita. Y además dice, imposible de explicar. Y tiene total razón. No sé si leyó Curso de Milagros porque todavía no existía en esa época, pero de verdad que tiene razón. O sea, esto que nosotros conocemos se creó de la eternidad de Dios, de una unidad, ¿sí? Y además de una eternidad, y además no tenemos todavía una vasta explicación de por qué o cuál es su verdadero propósito. Tan es así que esta separación, ¿qué fue lo que produjo? El llamado pecado original. Que nosotros bíblicamente o religiosamente lo vemos como el pecado original. ¿Qué significaría? El pecado significa errar o error. Mm, Incluso un curso de milagros te lo dice. O sea, es un error, pero solamente de percepción. ¿Por qué? Porque si la ley de la mente dice que ningún pensamiento se puede separar de la mente, entonces ese pensamiento solamente cree que se separó mm. al haberse hecho otra pregunta. Entonces, ese es el ángel Lucifer, la luz más hermosa de Dios, uno de los pensamientos amorosos de Dios, que decidió, en lugar de volver a decir, ah, yo soy o soy, decidió decir de dónde ¿Quién vengo, dónde voy, y soy? creó su propio reino. Entonces, eso es a lo que se le llama el reino del ego. Entonces, todo el universo que nosotros conocemos, desde el macro hasta el microcosmos, es, El es el producto de eso. subproducto imaginario, ilusorio de ese pensamiento, por así decirlo. Pero para Dios, eso no significa nada, porque todo nuestro vasto universo, por así decirlo, no es ni siquiera un rasguño para la eternidad. Para la eternidad esto no significa nada. Para Dios, esto ni se dio cuenta, dicen Curso de Milagros, porque quiso mandar mensajes o de nuevo a ese pensamiento y vio que no había respuesta. Entonces ahí es donde dice que mandó el Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se originó con esto? El curso de Milagros nos dice que ese pensamiento, para poder seguir subsistiendo, por decirlo, en este universo imaginario o en esta Matrix, se inventó la culpa como algo real. O sea, vaya, tenemos un pecado, Mm, lo quiere hacer real porque es ilusorio. Definitivamente, ese es el verdadero error. Querer hacer real la ilusión del pecado. Porque en verdad no hay pecado, en verdad nunca hemos estado separados de Dios. La exacto. conexión nunca se ha perdido. Lo que ha sucedido es una interferencia de comunicación, gracias a que seguimos nosotros aferrados a no contestar la pregunta. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Se genera un llamado pecado y todo pecado genera aleatoriamente una culpa. Y ahora, entonces, eso que se creó en el origen, ahora para poderlo perpetuar en el mundo que se creó, se inventó lo que es el llamado juicio y castigo. Mm, Pero el pecado y la culpa están ahí intrínsecos, a veces muy ocultos. Entonces ahora ese pensamiento se dividió en más pensamientos, más fragmentos de pensamientos y se materializó. Y el cuerpo es precisamente porque ¿qué hizo el ego?
o el llamado Lucifer creó todo un reino completamente diferente a lo que era Dios. Si Dios es unidad, no puede haber diferentes tipos de verdades, no puede haber diferentes tipos de realidades, no puede haber diferentes tipos de tamaños, ni contrastes de colores. O sea, la unidad no puede tener opuestos, es unidad. Mm. Por eso el pecado es una ilusión porque la unidad no se puede dividir. Uno entre uno da uno. Sin embargo, entonces el mismo Lucifer lo que intentó hacer es todo lo contrario a Dios. ¿Sí? Contrastes de tamaños, de formas, de colores, de durezas, diferentes tipos de ideas más amenazantes que otras, etcétera. Y construyó Diferentes clases de amor, ¿no? diferentes clases de Nos amor. decimos que sentimos un amor diferente por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros padres. Qué bueno que lo mencionas, porque eso es clave, eso es Sí, clave. eso es clave y justamente lo estaba hablando el fin de semana con una persona que me decía, no, yo no puedo, no es lo mismo ese amor que yo sentí por mi ex con el amor que yo estoy sintiendo por mi actual. Le digo, el amor es el mismo, el amor es inviolable, el amor es inmutable. Claro. Es el mismo sentimiento que vos le estás dando percepciones diferentes. Ujú. Eso es y especialismos, ¿no? Uno ya dejó de ser especial y el otro pasa a ser especial, pero eso Y no es eso amor. es precisamente una de las también de las bases del ego, porque fíjate que ya ves que te decía que cuando vino la separación y que Dios quiso hacer contacto, por eso, comunicación con su pensamiento, vio que su pensamiento no le respondía. Y fue cuando dice Curso Milagros que dijo Dios, oh, mis hijos duermen. Entonces Dios manda su espíritu. ¿Sí? ¿Por qué santo? Porque la palabra santo, el Espíritu Santo significa que ese espíritu sabe que es santo, que no existe la culpa ni el pecado. Entonces ese espíritu es como si mandara otro pensamiento para decirle a ese pensamiento que cree que se separó, para decirle, oye, no has pecado, no eres culpable de nada, mira, fíjate que, ¿sí entiendes? Entonces ¿Sí? no tienes por qué estar creando todo eso. Entonces el Espíritu Santo es el que nos manda a Dios para que entre, para que esté en todas nuestras mentes, que viene siendo el angelito, y mientras tanto, el otro pensamiento que ya se creía separado de Dios es el que representa el diablito en nosotros. Entonces, nosotros solamente teníamos en nuestra mente únicamente el pensamiento del ego, que era el pensamiento de ese pensamiento, ese ángel separado de Dios. Entonces, en ese momento, Dios nos manda la otra parte de la mente, esa chispa que nos hace recordar, ¿sí? Que somos santos, que no hemos cometido ningún pecado. Sí, Y sí. entonces el ego se inventa en respuesta al Espíritu Santo, se inventa las relaciones especiales para que digan, no, 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 yo no quiero que nadie se regrese con Dios, porque aquí más bien yo te voy a hacer tus propios dioses, a ese hijo que idolatras, a esa pareja que no sé qué, a tus padres no sé cuál, hasta un artista, y hacemos una serie de especialismos para mantenernos aquí. Para mantenernos dormidos. Pero cuando vos estabas contando, ¿no? Y desarrollando todo cómo comienza, ¿no? El pecado y la culpa. Y vos dijiste que una persona te preguntó, ok, ¿por qué no nos quedamos tranquilos allá arriba, en la inmensidad, disfrutando de nuestra paz y de nuestro amor? Y yo digo, es como que Dios, como nuestro Padre, nos dejó que tengamos esta ilusión, como esta travesura a ver cómo salimos de todo esto, pero lo representa inclusive en la vida cotidiana, ¿no? Ese hijo pródigo, como dice la parábola, que se va, que quiere experimentar solo y decide volver y acá están con los brazos abiertos esperándote porque en realidad nunca pasó nada. El amor nunca cambió, tu identidad nunca cambió, nunca dejaste de ser quien eras. Es como que nos dio el permiso de que nos divertamos un rato, a ver cómo salimos de todo esto. Sí, y incluso, pues incluso hasta dice, ¿no? Esa jornada inútil, te lo dice el curso, eso que nosotros estamos haciendo es una jornada inútil, porque todo ya ha existido siempre, porque la eternidad lo es todo. Pero nosotros estamos jugando a que estamos aprendiendo cosas, jugando a que estamos como algo diferente, pero en Pero efecto, no el lo lo vemos como digo, un juego, Alejandro. No, exacto, no lo vemos como un juego porque no hasta porque nos ese, quitamos la vida, nos amargamos, nos frustramos, nos caemos en depresión. O sea, no lo vemos como un juego, lo tomamos re serio esto. exacto. Y de hecho, Curso Milagros nos lo dice de forma muy directa, muy literal. Esto es un sueño, no es real.
Y nosotros hemos hecho el cambio de la sustitución de lo que es una ilusión y hemos creído que es real, ¿no? Y lo que es real, creemos que ni existe para empezar, ¿no? Esto, yo les invito que vean la película El Origen, una de Leonardo DiCaprio. Es Mm, buenísima porque te ejemplifica los conceptos del sueño y cómo entras entre un sueño y otro y te explica cómo es que de repente ya no te das cuenta cuál es la realidad. Incluso te explica que precisamente la culpa es lo que hace que no te des cuenta que estés en un sueño y es lo que hace que no quieras salir del sueño. O sea, entonces, fíjate que entonces este pecado, entre comillas, este llamado pecado original o el origen del pecado, que en sí ya de por sí es una ilusión porque Dios dijo eso no existe, entonces, pero nosotros que nos interesa hacerlo perpetuo para que el ego siga siendo perpetuo, entonces tiene que haber una culpa. O sea, el pecado para que pueda seguir siendo pecado, ¿sí? Se tiene que nutrir de una culpa, mm. ¿sí? De lo contrario, no puede existir pecado sin culpa o culpa sin pecado. Pero Pierde valor, entonces, pierde exacto. fuerza, se desvanece. Entonces, el ego dijo, ¿cómo puedo yo hacer que este sueño sea perpetuo? Dijo, muy bien, voy a seguirme fragmentando y voy a crear el héroe del sueño. El héroe del sueño, el personaje central del sueño, que es el cuerpo. El cuerpo es el que incluso va a hacer que, gracias a los sentidos por los cuales fue dotado, el cuerpo diga, ah, Marina es Marina, ella no tiene nada que ver conmigo, además es otro sexo, tiene otro nombre, otra forma, etcétera, y entonces así nos vamos a poder ver separados. Y nos introdujo en nuestra mente, ¿sí? Ese pecado y esa culpa. Por eso muchos de ahí vienen el llamado pecado original con el que naces. De hecho, el simple hecho de nacer, ya nosotros traemos intrínsecamente en el inconsciente ese llamado pecado original y culpa original. Entonces ahora, como yo me siento pecaminoso, ¿sí? Yo quiero descargar esa culpa aquí en el mundo. O sea, es una culpa que yo no me doy cuenta, es una culpa intrínseca ahí está oculta, ¿sí? ¿Por qué tengo esa culpa? Por un pecado que ni siquiera yo me acuerdo cuando sucedió ni nada, pero la culpa sí es lo que está latente. Entonces, esa culpa, para yo poderla mitigar, para poderla yo reducir, entonces ahora tengo que seguir usurpando el lugar de Dios, ¿sí? Tengo que mantenerme en una disque separación perpetua para poder yo mitigar esa culpa, según yo, aquí en el concepto de la separación. Entonces, ¿cómo es que nosotros logramos perpetuar este llamado pecado y esta llamada culpa? El curso de Milagros te lo dice. El ego utilizó una herramienta súper poderosa, dice, buscar proyectarte en tu hermano. Y la mejor manera de proyectarte en tu hermano es juzgando. Entonces, estamos de acuerdo que no podemos amar a un hermano si lo juzgamos. Mm, Es todo lo contrario. El juicio viene siendo todo lo contrario. Incluso para nosotros aquí en el mundo, el concepto del buen juicio y mal juicio nos hace ver como personas sabias o inteligentes, ¿no? Decimos, esta persona tiene buen juicio. No, esta persona tiene muy mal juicio, ¿no? Entonces, se considera que el buen juicio es digno de una persona respetable y de muy buen pensar. Sin embargo, el curso te nos dice, ¿no? ¿No te has dado cuenta de que no se trata de no juzgar o no se trata de que no debes juzgar por un concepto moral? Se trata de que no puedes juzgar. Entonces cuando yo dije, ¿cómo no podemos? Y yo veo un montón de gente, incluso yo mismo he caído en el concepto del juicio uno tras otro. Y entonces el curso te lo explica. Dice, para que tú puedas juzgar a tu hermano, tendrías que conocer una vasta de cosas, o sea, inmensamente grande, como todos sus pensamientos, todas sus emociones, todas sus reencarnaciones, todas las memorias de su árbol genealógico. Y además dice, y además, ¿cómo es que ese juicio que tú vas a emitir va a impactar en todos los confines del universo, en todos los tiempos, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, yo pensé que juzgar era algo tan sencillo como de aquí a ahí y se acabó. No, sí, o sí. sea, entonces te dice, ¿quién en su sano juicio, en sus pensamientos de arrogancia, Coherencia, sí. puede hacer eso? Y entonces yo dije, híjole, yo cuando lo leí por primera vez dije, chin, o sea.
Y entonces es cuando dijo, ¿quién? Dice, solamente Dios. Solamente Dios. Dice, y el juicio de Dios es el siguiente. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. O sea, este Exacto. es el juicio de Eso, o Dios. sea, Dios ni siquiera juicia, Exacto. juicia nada, porque el juicio justamente es un sueño, no Ujú. existe. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la antítesis si no existe? Exacto. Y por eso te dice, tienes que renunciar a la ilusión de que puedes juzgar. Más bien dice, tienes la ilusión de renunciar al juicio. O sea, la ilusión va más atrás. Y es que es cierto, dice, y eso no lo veas como una pérdida, velo como una descarga de que te acaban de quitar un peso de encima. Eso, inmenso. Porque imagínate, dice, antes solamente lo único que hacías es usurpar el lugar de Dios. Mm. Cada que nosotros juzgamos, estamos usurpando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede juzgar es Dios. Y nosotros no solamente tenemos la ilusión de usurpar el lugar de Dios, además lo hacemos de manera pésima, pésima. O sea, ya desde el momento que es una ilusión es pésimo. Pero entonces esto cómo genera o cómo perpetúa este reino del ego. Pues bueno, vamos a imaginar que si yo emito un juicio hacia ti, ese juicio no nace de la nada. Ese juicio nace de lo que hablábamos hace rato, el origen del pecado y la culpa. Entonces yo Exacto. traigo un pecado intrínseco, ¿sí? La ilusión de un pecado y una culpa intrínseca. Entonces yo para mitigar esa culpa, yo digo, ok, voy a juzgar a esta persona, ¿no? Entonces emito ese juicio para que yo así diga, ella es la culpable y yo no. Mm. ¿Sí? Al final de cuentas sigue siendo una forma de quererme yo regresar a casa, pero muy, muy, muy alocada, ¿no? Entonces Sí, yo digo, muy esa persona, tétrica. bastante, bastante, muy tétrica lo que estoy. Entonces yo digo, emito un juicio, ¿sí? Entonces, en mi ego creo que estoy siendo alguien justo, correcto, adecuado, etcétera, hasta inteligente, pero no me estoy dando cuenta que en el momento que yo emito un juicio, ¿sí? Estoy usurpando el lugar de Dios y al mismo tiempo, entonces, ¿qué hago? Estoy cometiendo de nuevo el pecado de usurpar a Dios y vuelvo a reafirmar mi culpa. Entonces, cómo funciona esta lógica? Eres culpable, ¿sí? Entonces tienen que someter a un juicio para poder ser castigado. Exacto, Entonces, cada que yo emito un juicio, reafirmo mi culpa, ¿sí? Con el juicio que estoy emitiendo y entonces yo me autoinflijo el castigo. Por eso dicen, con la vara que midas serás medido. O sea, y es exacto. igualita. Entonces, Aparte, también, perdón. aparte el emitir un juicio, ¿no? Como el perdonar a alguien. Te estás poniendo en un plano o en una posición de superioridad de la otra persona. Sí, Vos sos la persona autorizada para enjuiciar a esa persona, ¿no? A esa otra persona que vos considerás que cometió un pecado y debe ser juzgado y debe cumplir su culpa. O sea, ¿cómo hemos perdido por completo nuestro poder en una palabra? Porque sí, el poder que estamos utilizando es un poder completamente ilusorio, ilusorio para poder juzgar a otra persona que en realidad al vernos separados nos estamos juzgando a nosotros mismos. es nuestra proyección. En nuestra proyección de juzgar a la, pero no lo podemos ver hacia nosotros mismos, va todo hacia afuera, todo hacia afuera. ¿En qué, como dice el curso de milagros, en qué ilusión, no me acuerdo exactamente la palabra ahora, pero como en qué ilusión ridícula estás viviendo? Es una parodia de sueño, no Es lo dice. exactamente, Dice, que lo llevamos a todo tipo de niveles, no nos quedamos solamente ahí. O sí, sea, claro. llevamos a todo tipo de extremos. Y fíjate que el curso todavía nos dice que en efecto cuando nosotros, o sea, como dices tú, ¿no? Hay muchas formas en las que se disfraza el juicio, ¿no? Hasta, Ujú, hasta el juicio se disfraza con el concepto del perdón, se ujú, disfraza con el concepto del mismo amor, ¿no? ujú, ujú. ¿Sí? Te amo aunque estés Que así medio, hayas hecho tal cosa, sí, sí. o sea, ya es un juicio, ¿sí? O sea, te amo, o sea, es como para, o sea, te digo, te amo,
para poderte decir este juicio, ¿no? Ok, te perdono aunque hayas hecho esto, ¿no? O sea, metemos el amor, el concepto del amor, el concepto del perdón, ¿sí? Para poder dar el sablazo o el balazo con el juicio. Y no nos damos cuenta que hasta eso a veces creemos que es entrar en un estado muy espiritual, ¿no? Decimos, ya soy muy espiritual, ¿no? Entonces ahora ya yo he perdonado, ahora yo ya he amado a mi madre o a mi padre. Y tú observas con descodificación que tú dices, pero señora, su cáncer habla completamente de que sigue odiando o sigue, no sé, perpetuando esa culpa con su padre, con su madre, lo que sea. O sea, el ego ha logrado a generar una perfección de autoengaño para poder seguir perpetuando conceptos que ahora que fueron utilizados en su forma original como un escape del sueño, ahora han sido utilizados por el ego como una herramienta para permanecer en el sueño. Y por eso me encanta Curso de Milagros, porque te dice, a ver, no te confundas con el concepto de amor que te vende el ego, con el Mm, concepto del perdón que te vende el ego, o con el concepto incluso de oración que te vende el ego, con lo que realmente es, lo que realmente te va a escapar de todo esto. Entonces, que para recapitular todo esto. Entonces, en el origen existió la ilusión de pecado, o sea, la idea de que nos separamos de Dios y por tanto una culpa. Entonces, el ego creó un reino y para poder perpetuar el reino, creó estos cuerpos, que es el personaje central del sueño, para poder seguirnos separando y perpetuar el sueño, con relaciones especiales. Entonces, cuando yo juzgo a alguien, yo no me estoy dando cuenta, no me estoy dando cuenta porque muy sutilmente entra, ¿sí? La usurpación de Dios, que yo no me doy cuenta, y por tanto, perpetúo el pecado y la culpa. Entonces, al perpetuar el pecado en la culpa, en el juicio a mi hermano, o en el juicio a mí mismo incluso, perpetuo la culpa y el pecado, y sabemos que cuando alguien es culpable, tiene que ser sometido a juicio y tiene que ser castigado. Y y entonces, cumplir ¿cuáles la son los condena. castigos que nosotros nos autoinfligimos? Conflictos económicos, enfermedades físicas, las relaciones interpersonales muy tóxicas, como decimos, o especiales, las seguimos reafirmando, y Mm, una serie de cosas, y sobre todo, lo peor de todo, el envejecimiento y la muerte. mm, El mm. cuerpo no tendría por qué envejecer, pero el envejecimiento y la muerte del cuerpo es como el ego tiene el triunfo ante Dios, porque cada que muere un cuerpo es como si se separara más de Dios, entre comillas, porque imagínate, es como cada que nosotros, por eso decía Jesús, todos somos Lucifer, todos formamos parte de ese pensamiento que nos creemos separados de Dios. Y cada que un cuerpo muere, es como si retara a Dios y le dijera, no que tú eres eterno, no que Sí, tú eres infinito, inmutable, pues mira a tu hijo cómo envejece y muere. Entonces, matar el cuerpo o un cuerpo muerto es el símbolo de la muerte de Dios. Y es así como el ego sigue retando a su padre. Entonces, cuando Jesús se da cuenta y dijo, no, esto para empezar es un sueño, porque lo que dice en la cruz no dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, Alejé harab lama sabachthani, que significa despertar del sueño es mi propósito. Entonces, cuando él dijo eso, él ya sabía desde sus años perdidos que esto era un sueño, una ilusión. Y entonces la mayoría de la gente va a decir, pero ¿cómo va a ser un sueño si esta mesa es palpable, esta pared es palpable, etcétera? Sí, pero Dios es amorfía, Dios no es forma. Nosotros hemos creado un mundo ilusorio, un sueño en el que hemos creado construido un reino de mm, formas físicas, con texturas, y el cuerpo, gracias a sus sentidos, que fue dotado para eso, para dar fe y legalidad de este sueño y poderlo seguir perpetuando. sí, Ahora, el curso te dice, el Hijo de Dios no necesita ser perdonado, porque no existe realmente un pecado, es una ilusión. Lo que necesita es ser despertado. exacto. En sus sueños cree que traicionó a su hermano, a sí mismo y a su Dios. Sin embargo, al ser despertado, descubrirá que simplemente está en un sueño y entonces podrá regresar felizmente a casa con Dios. Bueno, y justamente ahora que vos estás diciendo eso, yo digo, al final, él a este sueño, nosotros mismos, no Dios, porque Dios está observándonos cómo hacemos, le puso una fecha de caducidad.
Cuando tu cuerpo desaparezca, desaparece el ego y vos volviste al reino. O sea, yo te voy a dejar jugar por un tiempo, el tiempo que dure tu cuerpo, y después vas a volver. Ujú. O sea, Sí, hasta eso nos dio la facilidad. Vos en algún momento vas a tener que volver a casa. de hecho, incluso aquí viene lo de la trampa de la reencarnación, que cada que un cuerpo perece, pues obviamente se queda nuestro espíritu con la decisión de volver a Dios o volver a jugar este sueño. Entonces, cuando queremos volver a jugar este sueño o perpetuar este sueño, ¿es gracias a qué? Es gracias a que en el sueño anterior, en el que estabas viviendo, nunca lograste mitigar tus culpas ni nada por el estilo. Entonces, a través de mis relaciones, ¿sí? Yo digo, oh, tengo Tengo que esta volver, culpa, me siento tengo que culpable, volver. entonces ahora tengo que volver a soñar para poder volver a resolver este tema. Pero Dios, o sea, te dice, ni siquiera tienes por qué reencarnar ni volver a caer en ese bucle del samsara que hacen más que otra cosa más que perpetuar el sueño. Mm, Ahora, aquí hay algo muy importante. Si el curso nos dice que el pecado original o la culpa original la tenemos intrínseca y nosotros lo que hacemos es proyectarlo a través del juicio y nosotros nos autoinfligimos un castigo, entonces aquí entra la parte más importante. Todo lo que nos sucede, todo, sin excepción, nosotros lo hemos elegido gracias a nuestros juicios. O sea, todo lo que nos llega no es otra cosa más que el resultado de mi juicio. Porque el mm, juicio, repito, me genera culpa y la culpa tiene que ser sometida de nuevo al mismo autojuicio para poder yo ser autocastigado. exacto. Entonces el castigo, ¿sí? Es el que nosotros nos autoinfligimos y que creemos, entonces, ahora sí, como dice el ego, nos hace creer que la vida es injusta. Esto es injusto para mí porque no debería, porque a mí me dio cáncer y porque a otro no, porque hay gente rica, porque yo no soy rico, porque alguien sí es bueno en el amor y porque yo no. Es como, y creemos entonces que Dios es como si hubiera tirado los dados y a nosotros nos tocó la peor parte. Y Mm, entonces ahora podemos así creer que Dios es injusto. Y entonces cuando nosotros percibimos en nuestro inconsciente que hay un Dios injusto, entonces ya no es un Dios de amor, es un Dios de miedo. mm. Y así es como también el ego logra perpetuar que nosotros no tengamos ninguna intención de De regresar volver. a Dios. ¿Se Y que entiende? sigamos reencarnándonos y sigamos reencarnándonos para Exacto. seguir alimentándolo, seguir alimentándolo. Y digo, yo creo que ya como para llegando así como el punto medular también de esto, de cómo se deshebra este rompecabezas o cómo lo podemos volver a unir, ¿cómo, cómo podemos primero despertar de este sueño? Primero tenemos que comprender que hay tres formas de sueños para poder después tomar la decisión. La primera forma de sueño es cuando tú estás soñando y tú no sabes que es un sueño hasta el momento que despiertas. Mm, Entonces, en esa primera fase del sueño, tú eres el sueño, porque tú eres un efecto del sueño. Entonces, tú no sabes que es un sueño hasta el momento que despertaste y dijiste, ay, menos mal que esto fue un sueño, ¿no? Porque estabas viviendo una pesadilla. sí, Luego, la segunda fase del sueño es que tú estás soñando, sabes que es un sueño, estás consciente que es un sueño así, muy en lo profundo, tú dices, esto es un sueño, pero no puedes hacer nada con respecto a cambiar el sueño. Simplemente sigue siendo efecto del sueño. Pero al menos ya hay en el primero estás completamente dormido, en el segundo decimos en México estás modorro, entre sí, él, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Y en el tercero ya tú sabes que es un sueño, ¿sí? Eres consciente que estás soñando y es más, tienes hasta herramientas para modificar el sueño. Pero eso no significa que no sigas dormido en el sueño. Porque cuando tú ya sabes que es un sueño y tienes las herramientas para poder modificar el sueño, hasta en ese momento el ego te atrapa. Porque te dice, ah, muy bien, ahora puedes construir lo que tú quieras, eres millonario, tienes servicios, una isla particular para ti. Porque tú dices, wow, tengo tanto. ¿Quién en su sano juicio en ese momento quisiera regresar a Dios? Nadie. Muchas Claro, veces nos dota de tantas cosas el ego que es más complicado, por ejemplo, para una persona que podría decirse millonaria que para una persona pobre, ¿no? El pobre quiere escapar de de su su pobreza. Mm, pobreza, de su pesadilla y desgraciadamente lo hacemos a través de la muerte, mm. pero el
El El que rico. vive en sus millones y todo eso, quiere perpetuar su vida y hacen mil cosas y ya ves que ahorita hay tecnologías de que se quieren meter en una cámara de Sí, enfriamiento y como si ya esto se les va y no lo quieren dejar, ¿se entiende? Entonces dice, pero la cuarta parte importante y más importante es comprender que esto es un sueño y que lo más importante es despertar para que tú comprendas que nunca existió un pecado, que nunca existió nada. ¿Y cómo podemos resolver eso? Bueno, dejándonos de etiquetar, porque cuando nosotros creamos este mundo, cuando dijimos, ¿qué soy? Me puse miles de etiquetas, me puse un nombre, apellido, todo, todo, todo. Entonces, no contesté con la respuesta original. Soy, después dijo, ¿qué soy? Y entonces Dios volvió a contestar, yo soy el que soy. Y cuando tenemos una pregunta, ¿sí? Esa pregunta desaparece en automático cuando hay una respuesta con certeza. una Sí, afirmación. sí, por ejemplo, si tú me tienes una pregunta a mí y yo te respondo esa pregunta, pero si esa pregunta, yo, Alex, que la respuesta que yo te di no fue clara, ni yo mismo la pude interpretar, tú misma te vas a quedar con duda. Entonces, la pregunta sigue viva, Sí, sí. sigue latente. Y bueno, y es por eso también que al decir quién soy, empezamos a buscar labels, etiquetas, ¿no? Ah, Ujú, soy mamá, soy socióloga, soy hermana, soy hija, soy terapeuta, soy amiga, soy... ujú, Y sigo adquiriendo cosas y sigo adquiriendo títulos y cada vez estudiando más porque yo sigo sin encontrarme y sigo sin claro. responderme quién soy. Así es. Y fíjate, para la próxima que me presentes, nada más Alex, el Hijo de Dios, y se Sí, acabó. ok. Porque no hay más explicación. Sí, Porque es cuando cierto. entonces, si yo te respondo la pregunta que tú tienes con total certeza, entonces yo te diría, ¿te quedó comprendida la respuesta? Tú me dices, sí, excelente. Yo te preguntaría, acto Es- seguido, ¿tienes más dudas? Ninguna, se acabó. Entonces, cuando alguien tiene una pregunta, se proyecta en el tiempo para dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre la respuesta con certeza, desaparece la duda, desaparece, ese es el ego. El ego fue la pregunta original que soy. Entonces, todo lo que tú ves aquí, todos los conflictos en el mundo, es el resultado de una duda y de una pregunta. mm, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué haré? ¿No podré? ¿Me amará? ¿No me amará? ¿Llegaré a fin de mes económicamente? Bla, ¿me enfermaré? ¿Cómo moriré? ¿Tendré pareja? Todo eso es dudas, dudas, dudas y dudas. Y Curso de Milagros, ¿qué es lo que nos dice? El Espíritu Santo es la respuesta a la duda del ego. Y cuando tú tienes una respuesta, el ego desaparece. Entonces, la respuesta es simplemente, ¿qué soy? Soy tal como Dios me creó. Soy uno con Dios. Dios es amor, por ende, eso es lo que yo soy. Entonces, yo ya no puedo dudar. O sea, aquí el punto es que yo ya no puedo dudar. Cuando yo digo, soy tal como Dios me creó y yo soy el amor, entonces yo me voy a extender contigo, ya no me voy a proyectar, me extiendo. Y entonces yo en ti voy a ver que también tú eres el amor exacto, y que eres inocente. Porque y que cuando eres uno, inocente. exacto, cuando uno quiere desprenderse de esa culpa, de ese pecado, de lo que va a ser el día de mañana, el juicio, pero naturalmente te lleva a ver a tu hermano de la misma manera, porque Así mientras es. lo sigas viendo separado, vas a seguir proyectando la culpa. Así Entonces, es. al final, lo que nosotros, cuando nosotros, cada uno de nosotros despertemos del sueño, vamos a terminar ayudando a nuestros hermanos a que también desperten del sueño porque ya no los vamos a ver culpables. Exactamente, tal cual como lo has dicho. Mira que si te has leído con ganas el curso, ¿eh? Sí, sí. Yo no te diría que estoy fascinada, así como en el aspecto humano, fascinada por algo, pero siento que estoy siendo transformada, pero Ujú, transformada por mi propio pensamiento, de elegir realmente que este para mí, o sea, el libro el curso de milagros no te dice esta es la verdad, simplemente te lleva a que encuentres la verdad. ujú. Eso te da ese libre albedrío para que vos misma encuentres la verdad. Y lo Sí, hace claro. realmente de una manera simple.
Eso es lo que Sí. veo, no Y es es que te lo preguntar. dice porque digo, de manera metafórica, ahora yo te lo explico. Cuando yo digo, ¿qué soy? Entonces, esa pregunta es una duda de mente porque me estoy autonegando. Y cuando yo digo, ¿qué soy? Es como si yo me expulsara de mí mismo a ¿Sí? buscar afuera. Y eso es lo que hacemos. El curso de milagros, cuando ya dijo, a mí me dio esa otra respuesta. O sea, no busques fuera de ti mismo. Porque si tú buscas fuera de ti mismo, sigues perpetuando la pregunta eterna, ¿qué soy? Sigo buscando en tal curso, sigo buscando en tal información, sigo buscando. Todo ya ha existido siempre. Busca en tu interior y en tu interior vas a encontrar la respuesta. ¿Qué soy? Yo soy amor. Yo soy uno con Dios. Yo soy tal como Dios me creó. Entonces no hay nada más que buscar afuera. Exacto, pero ese quién soy, que yo también lo estoy empezando a implementar porque muchas veces le tengo que dar al pensamiento la orden, quiero comenzar a trabajar con esto, ¿no? Porque es así como estamos acostumbrados a, y como todo comienza de un pensamiento, pero es liberar eso, tengo que comprender quién soy bajo mi intelecto y empezar a sentir quién soy. Claro. Y, Es incluso, ahí donde podremos aplicar realmente el curso de milagro, cuando y empecemos de a hecho, sentir lo exacto. que aprendemos. De hecho, el curso de milagros nos dice que ni siquiera somos nosotros los que vamos a usar la autoherramienta de recordar qué es lo que somos, sino es el Espíritu Santo. En nosotros lo único que consiste es tener la buena voluntad de aceptar que soy hijo de Dios. Ya aceptando eso, en ese instante, entonces el Espíritu Santo es el que va a estar haciéndole llamada expiación. Es el que nos va a retornar el recuerdo de lo que nosotros sí somos. Incluso nos ha hablado el curso y las Biblias y todo del juicio final que la mayoría de la gente le tiene mucho miedo. La palabra juicio final se cree o se piensa que es un Dios castigador que está Mm. seleccionando a buenos y malos. No, no, no. La palabra bueno y malo es el concepto del ego. O sea, Exacto, el dualismo. nosotros, a mí me dicen, es que eres bien bueno. Le digo, no, soy santo. O sea, yo Es elijo diferente, sí. Elijo ser santo. Ser santo no tiene que ver con bueno y malo. Ser santo es ser libre de pecado. O sea, y eso es también algo, como dices tú, que lo empieces tú a sentir constantemente. Jung decía, ¿no? Prefiero ser un hombre completo, que ahora yo le diría santo, antes que un hombre bueno. Porque en el mundo de la dualidad, yo les pregunto muchas Siempre veces, vamos a ser malos o buenos. Ya. yo le pregunto muchas veces a la gente, ¿por qué crees que hay tanta gente mala, entre comillas? Y dice, ah, no, por la educación, por esto, por la crisis. No, 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 porque hay un montón de gente que se cree que es buena. Esa Sí. es la otra razón. Entonces, como ya yo me siento espiritual, yo creo que soy bueno y entonces ya genero una división con los Es que son que, malos. es que literalmente al ver que hay gente mala en el mundo, te estás posicionando como buena, porque vos no te estás diciendo, ay, somos un montón de malos en el mundo. Vos estás Claro. diciendo, hay un montón de gente mala en el mundo, o sea, Me vos ya sos excluyo y buena. yo soy Sí, especial, ¿no? claro. Ahora yo soy el Sí, especial. Y y fíjate, sí, el juicio final, ya, ahora sí que el juicio final, para darle casi final a este programa ya, sí, el juicio sí. final no consiste en un Dios castigador. El juicio final, su nombre, si lo cambiamos, acuérdense que la Biblia de repente decía cosas al revés. El pecado original es el origen del pecado. Entonces tenemos que irnos primero a donde dice cuál es el origen para ver por qué el pecado. No primero pecado original y como si todo hubiera sido un pecado y ya no hay nada atrás. Lo mismo, juicio final. Que si invertimos la palabra, ¿qué diría? Final del juicio. Exacto, terminamos de juzgar. Terminamos de juzgar. Cuando yo ya me reconozco quién soy, cuando ya vino la expiación para mí mismo, cuando ya la acepté del Espíritu Santo, se acaba el juicio. Mm. Ya no tengo a quién juzgar, porque ya solamente veo mi proyección. Si yo soy amor, solamente puedo ver el amor en mi hermano. Entonces, el curso dice que ahí, cuando venga el juicio final, ¿sí? Nosotros vamos a emitir el último y único juicio que pudimos haber emitido. ¿Y sabes a quién? Al ego. Dios, al ego. Ah. Y fíjate, dice, cuando venga el juicio final, tú podrás emitir el último juicio, el único que se te permitirá. Juzgar al ego, o sea, vaya, poner al ego en juicio, someterlo a juicio y ni siquiera declararlo culpable, sino declararlo inexistente. Así, o sea, ese es el único Siempre juicio fuiste que una nosotros ilusión. nos Siempre. deberíamos de permitir.
¿sí? Tengo una pregunta, viene la respuesta, con la respuesta viene el juicio final. Tú eres inexistente. Mm. Ujú. Y Entonces, por ende desaparece algo que no existe, algo y irreal. desaparece nuestro cuerpo, se ilumina. Lo que hizo Jesús, lo que hicieron todos estos llamados iluminados o Cristos, ¿sí? Y ese es prácticamente el juego este y la parodia de este sueño. Y aquí lo más importante es esto, ¿qué les podemos dejar a la persona que nos escucha? No juzgues, no porque no debas, sino porque no puedes. Y cada que nosotros emitimos un juicio, estamos usurpando el lugar de Dios y al mismo tiempo volvemos a reafirmar ese pecado y esa culpa. Y Original. entonces nos autoinfligimos un castigo. Todo lo que nos pasa es el resultado de haber juzgado. Es el resultado. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible un niño chiquito que haya vivido eso? Es que si también vemos solamente con un lente corto de que nada más existe una vida, no. Hemos vivido muchas encarnaciones y precisamente nos encontramos para seguir perpetuando ese castigo, seguir perpetuando ese juicio. Pero la gente que nos escucha, yo les diría que ya ni siquiera tiene que ver con ver el pasado. El pasado ya no existe. El pasado no puede ser causa del efecto que estemos viviendo en el presente, porque si Mm, no hay causa, no hay efecto. mm, Y el ego le gusta seguir creando causas inexistentes para seguirte autoflagelándote en el presente. Pero si nosotros sabemos que el presente es lo único que existe y que en el presente no podemos juzgar, vamos a imaginar, yo tengo una experiencia contigo de muchos años de vida. Entonces yo tengo recuerdos y memorias de todo lo que yo he vivido contigo. mm. Si yo voy a emitir un juicio en este presente por el pasado que yo he vivido contigo, te sigo, no te estoy viendo, porque el pasado ya no existe. Estoy viendo una imagen residual de algo que yo sigo inventándome en el pasado. El Sí. juicio real es en el presente y en el presente nadie es pecador. O sea, en el presente no puedes juzgar. Y no, porque no estás sabiendo lo que está haciendo la otra persona ahora en el momento presente. Así es. Sí, es real. Bueno, pero Ujú. nosotros elegimos ese sacar de nuestra biblioteca de películas que pasaron en nuestra vida, decir, bueno, hoy voy a traer esta película de esta persona que me hizo tal cosa y la voy a empezar a revivir, ¿eh? La voy a Ujú. empezar a revivir porque esto está bueno para... Y al final cada uno puede elegir qué pensar en el momento, Claro. Y ¿entendés? aquí la parte más importante, cuando tú ya te vas reconociendo, tú lo único que puedes ver ya en tu hermano es una súplica de amor, aunque lo pedimos de una manera muy De una manera. irracional, desde Sí, el miedo. ¿Y el exacto. miedo qué es? Una súplica de amor, porque el miedo es la ausencia de amor. Entonces, Bueno, cuando tú ese es logras un eso, tema, ese es un tema bueno para tocarlo en la próxima charla. muy bien, El miedo, sí, porque excelente, es realmente cada vez que alguien hace algo basado en el miedo, en realidad está pidiendo a gritos, ámenme, mírenme, escúchenme. así es, Sí, sí, sí. Inclusive no solamente se lo está pidiendo al hermano, sino se lo está pidiendo a Dios. Mírame, escúchame, porque en realidad nunca me quise separar de ti. exacto, Sí, sí, sí. Bueno, Alex, me encantó. da Gracias, igual, como siempre. Sí, es un placer todo lo que transmitís, todo lo que compartís y lo haces aparte con un sentimiento que te ay, brota gracias. realmente. Así que Lo vos que, lo sabés, que, disfrutamos mucho ¿Cómo te extiendes en mí, Fíjate. creciendo juntos, disfrutamos mucho y bueno, realmente cada vez se están enfocando más estos episodios a este mensaje porque siento también en el corazón que el Espíritu Santo me dice, esto es lo que hay que transmitir. Así Ujú. que bueno, espero que a ustedes les haya gustado. Si creen que valió la pena, que les gustó, compártanlo para que otras personas también puedan recibir este mensaje que simplemente nosotros somos intermediarios entre el Espíritu Santo y ustedes. Así que Así es. gracias, Última Ale. palabra, recuerden, hermanos, que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Ese es Exactamente, el juicio de Dios, nada más. exactamente. Bueno, gracias a todos una vez más y nos vemos en el próximo episodio.